y sabemos que el autor es Moisés a través del Espíritu Santo. Y nos dice la Biblia desde el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase. Moisés empieza a decir, esto que estoy a punto de decirte es lo que Dios me mandó que te enseñara. Moisés diciéndolo al pueblo de Israel. Y nos dice la Biblia, versículo 2, la ley nos dice para que temas a Jehová tu Dios. Hermanos, la ley y los mandamientos de Dios nos ayudan a tener temor de Dios, hermanos. Cuando la Biblia dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, como que eso te ayuda a tener temor de Dios, hermano. El temor de Dios es nuestro amigo. El temor de Dios nos guarda de tomar una mala decisión. Y nos dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. ¿Por qué exaltamos en la iglesia la Biblia? Hermanos, porque eso es la esencia. La Biblia dice que el verbo se hizo carne. Lo más importante que Dios nos dejó aparte de su Espíritu Santo es la Biblia, hermanos. Por eso tenemos un himno que dice, cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Y ese cimiento es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos va a pasar, hermanos, si aplicamos los mandamientos de la palabra de Dios? Nos dice, yo te lo mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Fíjense cuál es una de las recompensas por guardar los mandamientos de Dios. Para que tus días sean, ¿qué? Prolongados, hermano. Si tú quieres que tus días se prolonguen, debes conocer la Biblia para guardar los mandamientos de Dios. No podemos guardar lo que no conocemos. El salmista nos dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Necesitamos conocerlo, nuestros días serán prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué, hermanos? Para que te vaya bien. Hermano, hay alguien que vino a la iglesia en este servicio y diga, yo quiero que me vaya mal mañana. Yo creo que no, ¿verdad, hermanos? Todos queremos que nos vaya bien. Bien a los ojos de Dios, no a mis ojos. Y si yo quiero que me vaya bien, yo debo guardar los mandamientos de Dios. Y nos dice, hermanos, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Todos sabemos que está hablando de Irapuato, hermanos. Guardar los mandamientos de Dios es una promesa de Dios que nos va a ir bien. Qué tremendo, hermanos. Mucha gente anda preocupada por muchas cosas, hermano. Deberías preocuparte por guardar la palabra de Dios y por nada más deberías preocuparte. Hay gente que no duerme, hay gente que vive empastillada en la mañana, en la tarde y en la noche. Y te preocupas por tantas cosas y al último dices, pues bueno, solo me queda confiar en Dios. Si empezamos por confiar en Dios y en aplicar los mandamientos a nuestra vida, nos va a ir bien. Guardemos los mandamientos de Dios, hermano. Y nos dice la Biblia, y os multiplicaré, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos es, hermanos? Jehová uno es. Nuestro Dios no es Mohammed, hermanos. Nuestro Dios no es Alá. Y nuestro Dios no es el Papa. Nuestro Dios es Jehová de los ejércitos, hermanos. Solamente hay un Dios y es nuestro Dios. Y después de decirnos que solo hay un Dios, nos da la esencia de la vida cristiana en el siguiente texto. Versículo 5. Esencia de la vida cristiana. Y amarás a Jehová tu Dios. Quisiera preguntarte esta tarde, hermano, ¿amas a Dios? La esencia de la ley es amarlo. ¿Lo amas? Esta pregunta se le expuso a otra persona en la Biblia llamado Pedro. Vayamos a Juan 21:15. Juan capítulo 21, versículo 15, nos dice la Biblia, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón hijo de Jonás, miren qué pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? El contexto de esta historia del libro de Juan es que Pedro se había desanimado cuando cantó el gallo, había negado al Señor, se había apartado y se regresó a su oficio antes de ser, cuando Cristo le dijo va a ser pescador de hombres, él anteriormente era un pescador y él regresó a la pesca en este contexto de la historia. Y Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Refiriéndose tal vez a su trabajo.
Hermano, ¿amas a Dios más que tu trabajo? Tal vez se refería a sus discípulos, los amigos. Tenía otros 6 apóstoles con él. ¿Me aman más que estos? Hermano, ¿amas a Dios más que tu familia? ¿Me amas más que estos? En este pasaje no sé si regresó a la pesca como trabajo o como hobby. ¿Amas a Dios más que cualquier otra cosa? Le respondió como responderíamos todos esta tarde. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Jesús le respondió, apacienta mis corderos. ¿Sabes que es muy fácil decir que amamos a Dios, hermano? En Estados Unidos tenían un bumper sticker, una calcomanía en la parte de atrás del carro que decía, honk if you love Jesus. O pita el claxon si amas a Jesús. Yo me pregunté, ¿a eso vamos a diluir el cristianismo? Ahora, si llevo esa calcomanía, hermano, le pito con todas mis fuerzas, hermano. Pero, hermano, eso no dice que yo amo a Dios. Que yo venga a la iglesia dice que amo a Dios. Que yo oro dice que amo a Dios. Que yo predique su palabra dice que amo a Dios. Que yo sea fiel en mis diezmos y ofrendas dice que amo a Dios. Amén, hermanos. No solo hay que decir amo a Dios. Mis acciones deben hablar más que mis palabras. Pedro dijo, sí, te amo. Acababa de maldecir, hermano. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le pregunta la segunda vez, siguiente texto. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le dijo más que estos. Simplemente le dijo, bueno, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Siguiente texto. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él empezó a pensar, pero maldije. Negué antes de que cantara el gallo. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? No, si Jesucristo se te parara enfrente y te hiciera una pregunta, ¿me amas? ¿Qué le responderías? Le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Dios nos permite demostrarle nuestro amor sirviéndole. Hudson Taylor, aquel gran misionero a China, dijo, si tuviera 1000 vidas, las 1000 las entregaría a China. Yo no tengo que decir que él grite amo a Dios, porque sus acciones hasta su muerte gritaron que amaba a su Dios, hermano. Vayamos a 1 de Juan 5:1. La esencia de la ley y la esencia de la vida cristiana es amar a Dios. Versículo 2. 1 de Juan 5:2. Siguiente texto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3. Pues este es el amor a Dios. El primer mandamiento es amar a Dios. Ahora debemos de comprender qué es amar a Dios para poder cumplir con el mandato. Pues lo noto medio singular, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El reflejo de si nosotros amamos o no a Dios es si guardamos su palabra, hermanos. Pero fíjense lo que añade el texto. Y sus mandamientos no son gravosos. Cuando un cristiano verdaderamente ama a su Dios, la vida cristiana no es difícil, no es pesada. Es un deleite, hermanos. Amén, hermanos. Buenas tardes. ¿Por qué a algunos cristianos se les hace pesado o molesta la vida cristiana? Solamente hay una razón. No amas a Dios. No hay punto 2, punto 3, solo hay un punto. No amas a Dios como debes amarle. Porque hay cristianos que se les hace difícil venir a la iglesia. O vienen uno sí y uno no. Amén, hermanos. Entonces, ¿Dios nomás fue fiel contigo una semana? Pero ¿sabes lo único que se dice? No ama a Dios. Porque si lo amamos, guardamos sus mandamientos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué a algunos cristianos se les puede hacer difícil, no sé, hermanos, ensayar para la orquesta? ¿Por qué a algunos cristianos se les hace difícil vestirse como lo dice la Biblia?
¿Por qué a algunos cristianos se les hace difícil compartir su fe? ¿Por qué de una iglesia, hermano, solo apoya el 20% de la iglesia? Yo me pregunto, entonces, ¿Dios no es fiel con el otro 80%? Dios ha sido más que bueno con nosotros, hermanos. Si un día llegamos a no hacer lo que Dios nos pide, es solo por una razón: no amas a Dios. Porque si yo lo amo, hermano, me voy a despertar, le voy a agradecer este día, voy a ir directo por un cafecito, porque sin café es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11. Voy a leer mi Biblia, hermano, me voy a poner bien con Dios y con gozo voy a venir a la iglesia. No voy a decir, otra vez tengo que ir a la iglesia y ahorita que hace un calorón. No, ni siquiera estamos en verano, ya empieza a hacer calorcito. Lo más bueno de esto, hermano, es que esto es lo más cerca que vamos a estar del infierno. Amén. Ahora fíjense lo triste de esto: una persona sin Cristo, esto es lo más cerca que va a estar del cielo. Si lo amamos, vamos a hacer lo que Él nos pida. Guarda esta frase, hermano: si todo lo que hago, lo hago por la razón correcta, siempre lo haré. Vamos a darle la vuelta a la frase. Si lo que hago no lo hago por la razón correcta, con facilidad dejaré de hacerlo. Una vez alguien me dijo, ya no voy a ir a la iglesia porque me enojé con un hermano. Hey, ¿no te has enojado nunca con nadie en Walmart? Y siguen yendo a Walmart. ¿No te has enojado con alguien en el mercado? Sigues yendo al mercado. ¿No te has enojado con alguien en tu trabajo, hermano? No, nunca. Mentiroso. Pero sigue yendo a tu trabajo. Entonces te importa más el dinero que Dios, es lo que me estás tratando de decir. Si venimos y lo que hacemos, lo hacemos por la razón correcta, siempre podré hacerlo. El día de ayer salí a evangelizar con mi hermano Joaquín. Llegamos, una persona aceptó a Cristo, íbamos bien contentos, hermanos, gozo en el cielo, Dios da gozo al cristiano. Vamos con otra persona, eran 3 personas y dijimos, aquí va a haber 3 almitas que acepten al Señor. Y llega mi hermano Joaquín, le da un folleto y le dice, mira, Cristo te ama. Y le dice, a ver, espérate, no, yo no creo en eso, mira. Y se bajó el brazo y un tatuaje aquí de la Virgen, ¿no? Enorme. Yo no quiero nada con eso. Salimos. Entonces uno dice, entonces dejamos de predicar el evangelio porque una persona no aceptó. Seguimos adelante, hermanos, y había un señor que se llamaba Eusebio, 92 años de edad. No escuchaba bien, le teníamos que gritar en la oreja. Hermano Joaquín le estaba diciendo, le daba el evangelio, Cristo te ama, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero le decía fuerte, todos somos pecadores. Y Eusebio le decía, ¡eh! Y después de unos minutos, ese señor Eusebio cerró sus ojos y aceptó a Cristo como su salvador personal. ¿Por qué? Salimos a predicar el evangelio, acepten o rechacen, lo hacemos porque amamos a Dios. Y si yo lo hago porque amo a Dios, lo voy a hacer hasta el último día de mi vida. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te congregas? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué tocas en la orquesta? ¿Por qué vienes y cantas himnos? Si la razón es la correcta, siempre tendrás razón para hacerlo. Si lo haces por otra razón, sobrarán excusas y pretextos para dejar de hacerlo. Amén, hermanos. Regresamos a Deuteronomio 6.5. Deuteronomio 6.5, la esencia de la vida cristiana es amar a Dios. Pero no solo dice amar a Dios. Desde ahí ya está medio complicadón, pero ahorita le sube tanto, hermano. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Ahora nos dice de medio corazón, hermanos. Nos dice, déjame un cuartito. Dios te dice, aviéntame unas cuantas boronas de tu corazón. Ese es nuestro problema, hermanos. ¿Sabes por qué muchas veces andamos desanimados? Que nuestro corazón se lo damos a quien sea. Y por eso llegamos todos tristes. Porque nuestro corazón no está con Dios. Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda el tuyo. Yo no puedo guardar el corazón de un hermano, pero sí puedo guardar el mío. Y Dios te ha dicho a ti, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Cristianos felices tienen un corazón alegre. Amén, hermanos. ¿Sabes por qué a veces tenemos un buen corazón y a veces un mal corazón, un corazón todo apachurrado?
no está con Dios, hermano. Ahora, no solamente dice todo el corazón, después nos dice, y de toda tu alma. El alma es el asiento de mis emociones. Vamos, porque hay veces que uno se pregunta, ¿y tal hermano vendrá contento o vendrá triste? O por eso alguien en tu trabajo dice, ¿y cómo vendrá hoy? ¿Vendrá alegre o andará todo enojado? Y a veces en el mismo día, hermanos, nos sentimos Juan el Bautista, y el mismo día más al rato nos sentimos en el valle de sombra de muerte. En el mismo día. ¿Por qué? Porque yo no estoy amando a Dios con toda mi alma. Y por eso somos inconstantes. Y no falta el que diga, no, yo soy genuino, estoy enojado diario. No se trata de eso, hermano. Mis emociones deben de estar ancladas en Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy y siempre. ¿Y por qué hay gente que cambia cada 5 minutos, hermano? Todo tu corazón, toda tu alma. Y número 3, y lo único visible, con todas tus fuerzas. Debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, hermano. Pastor está tratando de decir que debo de cansarme sirviendo a Dios. Sí, cánsate. Y si te sobran fuerzas, entonces involúcrate en algo más hasta que digas, ya no puedo. Pero lo maravilloso de la vida cristiana, hermanos, es que dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Entonces, aunque lleguemos a 0, Dios nos vuelve a dar fuerzas para seguir sirviendo, hermanos. Versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, y no son sugerencias, hermano, son mandatos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre debes preguntarte, ¿esto está en mi corazón? La esencia de la vida cristiana. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Qué debes repetirle a tus hijos? Que amen a Dios. A veces te preocupas por darle muchas cosas y dejas de darle lo más esencial, amor a Dios. ¿De qué sirve que tengan 2, 3 cosas, hermanos, si se van a perder en vicios? No te estoy diciendo que no los ayudes, ayúdalos, pero siembra la semilla del amor a Dios, hermano. Y es mandato de Dios. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Entonces, de acuerdo a este texto, en la casa debemos hablar de Dios. Lo que me lleva a hacerte una pregunta, ¿de qué hablas en tu casa? No solamente en la casa debemos hablar de Dios andando por el camino. Sea caminando, sea en el carro, debemos hablar de Dios. Al acostarte, dice la Biblia, debemos hablar de Dios. Y cuando te levantes debemos hablar de Dios. En pocas palabras debemos hablar de Él todo el día. ¿Sabes por qué hay gente que no puede dormir, hermano? Que antes de dormir ahí están viendo sus peliculotas de miedo. No, ¿cómo Dios te va a dar paz? Pero si abres tu Biblia en la noche y lees aquel texto que nos dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Mira, hermano, te vas a ir a la paz que este mundo no conoce. Si hacemos lo que la Biblia dice, que es hablar de Dios en la casa, por los caminos, al despertarme y al dormirme, ¿tú crees que hay espacio para el desánimo? O si todo el día está diciendo, Jehová es mi pastor, Jehová es tu luz a tu sombra derecha, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, Jehová me sostiene de tu mano derecha y te dice no temas. Bueno, si uno está pensando en eso, ¿crees que hay lugar para el desánimo? No. Entonces, pastor, ¿por qué hay tanta gente desanimada? Porque no hablan de Dios, hermano. El problema no está en lo que digo. El problema es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Mi boca es el altavoz del corazón. Lo que yo hablo refleja lo que tengo. Uno habla de lo que uno ama. No sé si has platicado con gente que todo el día habla de la América, hermano.
Su equipo chafa para que se enojen de una vez. Te voy a predicar la verdad, te guste o no. Todo el día están, hermano, casi hasta altar y velas le pones, hermano. Le tienes más fe a tu equipo que a Dios. ¿Sabes por qué todo el día hablan del América? Pues porque lo aman. Uno va a hablar de lo que uno ama. Hay gente que habla de deporte. Hay gente que todo el día habla de López Obrador. Mi esperanza no está en López Obrador. Mi esperanza está en Jesucristo. Ese hombre sigue siendo un político. Mi fe está en Dios. ¿De quién hablas? A veces nomás hablamos de comida. Me tengo que predicar a mí mismo de vez en cuando. Hay gente que nomás habla de novelas. Dios te ayude si ves La Rosa de Guadalupe. De nada. No, lee la Biblia. Si hablamos de Dios, es por una sola razón. Porque aquí está Dios. ¿De qué hablas? Yo no puedo ver mi corazón físicamente, pero cuando me escucho, yo puedo darme cuenta si ando amargado, si ando triste, si ando desmotivado, si estoy alegre, si estoy animado. Y mi boca refleja lo que está en mi corazón, hermano. Y el gran mandamiento es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas tus fuerzas. Examina tus pláticas. Hay gente que solo habla de problemas, hay gente que solo critica, hay gente que solo se queja. ¿No crees que haya algo anda mal en tu corazón si todo lo que sacas es malo? Hablemos de Dios, hermanos. Hablemos de su palabra. Hablemos de su obra. Hablemos de lo bueno que Dios es, hermanos. Este mundo está sediento de cristianos que hablen de Cristo. Aquel himno que dice, háblame más de Cristo. Y gente se acerca a ti y están esperando que le des un versículo bíblico, hermano, y le das algo ahí de superación, hermano. Hermano, habla de Biblia. Habla de Dios. Esta gente necesita a Dios, hermano. Y la Biblia dice en Filipenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tú eres la esperanza de muchas personas, y no por ti, sino por Cristo en tu corazón, hermano. Vamos rápido, hermanos. Esto era introducción. Versículo 8. Hablando del mandamiento y de la gran ley de Dios, hermano, y las atarás como una señal en tu mano, estarán en los frontales de tus ojos. Bueno, fíjense dónde debe estar la Biblia, en los frontales de tus ojos. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De acuerdo a la Biblia, hasta uno tiene que tener por ahí un póster con un versículo. Dios te ayude si tienes un póster ahí de un artista o algo así, hermano. Uno necesita tener Biblia, hermanos, que nos anime, un texto, algo que nos ayude, hermanos. Yo cada vez que salgo de la oficina, aquí arriba dice, del otro lado, aquí dice Cristo que me fortalece, pero al otro lado dice pray for power. Pide a Dios por poder de Dios. Siempre antes de acercarme a este púlpito, Señor, dame de tu poder. Necesito algo que me recuerde lo que necesito. Versículo 10. Después de guardar el mandato de Dios y de amar a Dios con todo nuestro corazón, versículo 10 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac, a Jacob, que la daría ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Nos está hablando de que Dios bendice a un cristiano que guarda su palabra, hermanos. Pero fíjense cómo dice con cuidado, ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Cuando Dios nos bendiga, porque Dios bendice al cristiano que guarda su palabra, versículo 11 dice, y casas llenas de todo bien que tú no edificaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego comas y te sacies. Versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. Primero Dios dice, la esencia es amar a Dios. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos y enséñale a otros que los guarden, y por hacer eso te voy a bendecir. Pero cuando te bendiga, cuídate de no pensar que fuiste tú y tu carisma y tu esfuerzo y tu entrega, sino reconocer en tu corazón que todo lo bueno que ha pasado en nuestra vida es gracias a nuestro Dios, hermano. Cuídate. Gente ha venido a mí, pastor, no tengo trabajo, puede orar.
Señor, provéele un trabajo, y Dios le da un trabajo, hermano, se aparta de Dios. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Siempre recuerda de dónde Dios te sacó y reconoce que Él es el dador de las bendiciones, y nunca amemos más las bendiciones que al dador de las bendiciones. Dios lo explica mejor en Deuteronomio 8:10. Vamos 2 capítulos adelante y nos expone lo mismo pero más grande. Deuteronomio 8:10 dice la Biblia: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumenta, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Dios bendice a un cristiano que guarda su palabra, pero cuando ese cristiano se olvida que fue Dios quien lo bendijo, Dios le quita todo. Amén. Cuídate de no olvidarte que fue Dios. Siempre recuerda aquellas situaciones difíciles que tenías y le pediste a Dios: Señor, ayúdame en esta área, y ahora Dios ya te ha bendecido. Y nada más te bendice y te atreves a olvidarte de aquel que te ayudó. Cuídate. No seamos orgullosos, versículo 14, hermanos, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, de donde no había agua, y te sacó agua de la roca. Bueno, cuántas historias, si uno dijera, si alguien pudiera testificar por algo, hermanos, por veces que Dios nos ha pasado por desiertos, y ver cómo Dios es fiel, hermanos, y ver cómo Dios contesta la oración. Él les había contado la historia, estaba en el instituto bíblico. Fui al trabajo, hermano, no traía nada de dinero, y me acuerdo que traía un hambre, lo cual es muy raro. Y me acuerdo que esa mañana escuchamos una clase que se llamaba Oración es pedir y recibir, de un libro de John R. Rice. Y la clase se trató de orar por cosas pequeñas. Yo recuerdo, hermanos, tenía hambre, estaba en la fábrica. Vamos, le dije: Señor, te pido unas papitas. Hasta ahí llegó mi oratoria en la oración, hermano. Incliné mi rostro, vamos, ahí en el área ahí del break. Señor, te pido unas papitas. Vamos, abrí mis ojos y se acercó una persona a mí y me dijo: oiga, ¿le puedo invitar unas papas? Y yo todavía le contesté: no, gracias. Esta educación, ¿a dónde nos va a dejar? Y por adentro dije: pregúntame otra vez. Mire, ándele, por favor, déjeme. Bueno, está bien, hasta el sufrido me dice, hermano. Esas papas costaron 75 centavos de dólar. No fueron los 75 centavos. Yo ese día supe que tengo un Dios que contesta mi oración. La oración ha ido creciendo cada vez más, pero ese día yo aprendí por una bolsa de papas de 75 centavos que hay un Dios en el cielo que escucha. Dios es fiel, hermanos. Dios es bueno. Y dice la Biblia: acuérdate de las veces que estuviste en el desierto, que tenías sed, no había agua, y te sacó agua de la roca. Tantas historias, hermano, tan especiales, de cómo Dios ha bendecido nuestra vida, hermanos. Pero no ha sido por hermano, por ti ni por mí, ha sido por Dios, hermano. Versículo 18. Sino acuérdate. Desde el 17 me lo brinqué. Y digas en tu corazón: mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Nunca pienses que si Dios te ha bendecido es por ti, porque ese día lo perderás todo, hermano. Y tú piensas que ya estás bien, hermano, pero Dios tiene más victorias para nosotros. Pero siempre debes reconocer que es por Dios, hermano, y amar más al dador de las bendiciones que las mismas bendiciones. Versículo 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Porque Él, hermano, te da el poder. Todos vamos a respirar, hermanos, profundo. 1, 2, 3.
Eso te lo acaba de dar Dios ahorita. Y te lo puede quitar cuando quiera, hermano. Si ya lo entendimos, hermano. Dios te da la fuerza. Bueno, me acuerdo cuando me lastimé el esternón, hermano, no podía predicar por 3 meses, hermano. Nada más uno se enferma, hermano, se da cuenta uno de lo débil. A veces nos creemos esto y lo otro, hermano, nomás te enfermas, no puedes ni decir hola, hermano. Nos damos cuenta que somos polvo. Acuérdate que Él es el que te da la fuerza. Pero, si decidimos no hacerlo, y creer que fue por nosotros y nuestro esfuerzo, versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y te inclinares, te apartas de Dios, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Solo existe un rumbo a la persona que se olvida de Dios, y es perecer. No importa los años que tengamos de ser cristianos, el día que yo me olvide de Dios, ese mismo día yo voy a perecer, y ese día tú vas a perecer. Por eso siempre debemos acordarnos que tenemos un Dios fiel, hermanos. Primero nos habla del gran mandamiento que es amarlo. Después nos habla de repetirlo a la familia. Después Dios nos bendice por guardar sus mandamientos. Y entre comillas, si no crees que eres bendecido, hermanos, somos malagradecidos. Lo único que merecemos en esta vida es el infierno, hermanos. Arriba de eso todo es ganancia, hermanos. Y Dios ha sido bueno con nosotros. Cuídate de no olvidarte que fue Dios. Versículo 17. Deuteronomio 6, 17. Deuteronomio 6, 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios, sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Debemos ser lo bueno y lo recto a los ojos de Dios, hermano. No solo a mis ojos, a los ojos de Dios, hermano. Agradarle. ¿Por qué? Para que te vaya bien. Los mandamientos de Dios es para que nos vaya bien, hermanos. No son pesas. Para que te vaya bien. Versículo 19. Para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Vamos a Proverbios 16, 7. Más importante es amar a Dios y guardar sus mandamientos, hermano. Si tú te preocupas por eso, no te tienes que preocupar por nada más. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Sabes qué es lo más importante? Estar bien con Dios. Yo estoy bien con Él, puedo estar bien con todos, hermano. Busquemos agradar a Dios. Deuteronomio 6:20, hermanos, y terminamos este pasaje. Me encanta cómo termina y aterriza Deuteronomio 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios, papá? ¿Qué es esto de la Biblia? ¿Qué es esto de congregarse? ¿Por qué eres cristiano? Cuando alguien te pregunte, ¿por qué vives así? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué sirves a tu Dios? Y alguien, hermano, si estás guardando los mandamientos de Dios, alguien te va a preguntar, ¿por qué tú eres distinto? ¿Por qué no maldices? ¿Por qué no vas a los bailes? Amén, hermanos. ¿Por qué vives de una manera correcta? ¿Por qué ya no eres un borracho? ¿Por qué? Cuando alguien te pregunte, ¿por qué nuestra vida ha sido transformada? Versículo 21. Entonces dirás a tu hijo o a cualquiera que te pregunte, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Cuando alguien te pregunte por qué haces lo que haces, por qué te congregas, por qué tratas de vivir para Dios, tu respuesta es muy sencilla. Porque Dios me sacó del lodo. Y antes de que pongan su cara religiosa como que nadie ha fallado jamás, mi Biblia dice que si dices que no has pecado, le haces a Él mentiroso y su verdad no está en vosotros. Así es que a todos nos sacó del mismo lodo, hermanos. ¿Y por qué ahora vives para Dios? ¿Y por qué ahora te congregas en una iglesia cuando alguien te pregunte? Porque yo antes era esclavo, no de Faraón, sino esclavo del pecado. Y Dios me salvó. Dios me cambió. En ocasión alguien dijo una vez, es que no quiero ir a esa iglesia porque la gente se ve muy bien vestida, los del coro, su vestido, los hombres con su corbata. Y le dije, abajo de esa corbata hay una historia. Abajo de ese vestido hay quebrantos. Pero Dios transformó a esas personas
y Dios te puede transformar también a ti. La respuesta es no siempre nos congregábamos ni hablamos así, pero Dios nos cambió. Nosotros éramos siervos de Egipto. Jehová, y después le dice, hermanos, siguiente texto, versículo 22. Jehová hizo señales y milagros grandes, hermano, y ¿con quién Dios no ha hecho cosas grandes en nuestra vida, hermanos? Milagros por el simple hecho de ser salvos es suficiente, hermanos. Versículo 23. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Dios siga transformando nuestras vidas, hermanos. Que ahora podamos decir, ahora cantamos en el coro, ahora sirvo en una ruta, ahora predico el evangelio, ahora le canto a mi Dios, ahora predico su palabra, ahora soy distinto, no por mi esfuerzo, sino porque Dios me ha cambiado. Nadie aquí es lo que debe ser, pero no somos lo que éramos antes, hermano. Y esa siempre debe ser nuestra meta constante. Fue Dios el que nos cambió, y termina diciendo 24 y 25, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Cuando alguien te pregunta, ¿y por qué haces esto? Bueno, porque Dios me sacó de allá, dice el 23. Versículo 24, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. ¿Y por qué te congregas? Porque quiero que me vaya bien. ¿Y por qué lees la Biblia? Porque quiero que me vaya bien. ¿Y por qué vives para Dios? Porque quiero que Dios me guarde, para que me vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El corazón de Deuteronomio 6 comienza hablando sobre la esencia de la ley, que es amar a Dios. Eso debe estar metido en nuestro corazón y enseñárselo a otros. Dios me bendecirá si guardo sus mandamientos. Cuando me bendiga, debo cuidarme de nunca pensar que fue por mi causa, sino por su causa. Cuando otros te pregunten, ¿por qué eres otro? Porque Dios me cambió. Oye, pero si tú antes, Dios me cambió. Y Dios sigue cambiándonos, hermanos. Querido visitante, lo más importante que puedes escuchar esta tarde es que Dios te ama. Y la Biblia nos dice que mandó a su Hijo para morir por ti en la cruz. La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos reconocer que hemos pecado, hemos fallado. Por ese pecado no merecemos ir a la gloria, todo lo contrario, merecemos un infierno. Sin embargo, Dios te amó de tal manera que mandó a Jesús a morir por ti. Y Él tiene un regalo para ti esta tarde. Su regalo es perdonar tus pecados y llevarte al cielo el día de tu muerte. Si lo aceptas en tu corazón, Él te lo puede dar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mientras estamos orando, hermano, la esencia de la vida cristiana es amar a Dios. Te hago la misma pregunta que Jesús le dice a Pedro. Pedro, ¿me amas? Hermano, ¿amas a Dios? No solamente es decir que amamos a Dios. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Nuestras acciones deben hablar más que nuestras palabras. Y no solo decir que amamos a Dios, sino la manera que vivimos debe reflejar que amamos a Dios. La esencia de la vida cristiana es amar a Dios. Ahora, ¿qué es el amor a Dios? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, hermano. No es difícil si le amamos. El día que yo deje de amarle como debo, va a ser pesado congregarme. Va a ser difícil leer la Biblia, compartir mi fe ni hablar.
serle fieles con mis bienes. No, esto es mío, no es de Él. Se pueden dar muchas respuestas, pero solo es una: no amamos a Dios como debemos. Dios promete alargar mis días y bendecir mi vida si guardo sus mandamientos. Ahora, cuando Dios nos bendiga, cuídate de no olvidarte que fue Dios. No fue todo el esfuerzo que hicimos, hermano. No, fue Dios. Porque Dios es quien nos da el mismo aire, las fuerzas para poder seguir adelante. Es Dios. Y cuando alguien te pregunte por qué eres otro, porque Dios me cambió. Dios nos va cambiando y ni cuenta nos damos, hermano. Es una obra interna que Él hace a través de su palabra y del Espíritu Santo. Con los ojos cerrados, última pregunta. Tal vez alguien viene esta tarde y honestamente tú sí amas a Dios, pero también si eres honesto y murieras el día de hoy, no tendrías la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias: Dios te ama y te quiere salvar. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que diga: yo quiero tener la seguridad de ir al cielo, solamente levanta tu mano. Gloria a Dios por esa mano, Dios le bendiga. Alguien se le acercará a mostrarle un versículo de la Biblia. Alguien más que levante su mano y diga: yo quiero tener la seguridad de ir al cielo el día de mi muerte. Solamente levanta tu mano. Siguiente pregunta. Tal vez tú ya eres salvo, ya eres cristiano, pero Dios está obrando en tu corazón sobre el tema de bautizarte. Si te quieres bautizar el próximo domingo, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Nosotros, hermanos, que somos cristianos, la esencia de la vida cristiana es amar a Dios. La esencia de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Si yo lo amo, no va a ser difícil guardar sus mandamientos. Él me bendecirá por guardarlos. Cuando me bendiga, no me olvido que fue Él que me bendijo. Y cuando alguien me pregunte por qué hago lo que hago, porque Él me cambió. Es la esencia de Deuteronomio 6. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres.